Hola amigos, mi nombre es Fernando Alberto. Bienvenidos a su canal Hablando de Negocios y algo más en CDN Relove. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que pues es importante para la mayoría de negocios y empresas, ya que muy a menudo es una actividad que se realiza cuando por alguna razón requieres incorporar personal de nuevo ingreso a tu establecimiento para desempeñar una función en específico y cubrir una vacante que tú requieres. Es por ello que el día de hoy nuestro tema es integración de nuevo personal. Primero que nada, vamos a decir que uno de los aspectos fundamentales de la función de administración de recursos humanos se relaciona con el proceso de integración, es decir, aquello que atañe al reclutamiento, selección, contratación, inducción y capacitación del nuevo personal. También, pues es indispensable comentarles que si el factor humano es por excelencia complejo y versátil, este proceso demanda conocimientos muy específicos y el auxilio de otras disciplinas que nos permitan llevar a cabo esta actividad. Algunas disciplinas de las cuales nosotros nos vamos a apoyar pues son la psicología para aplicar nuestras pruebas psicométricas y determinar pues cuáles son las aptitudes y capacidades de la persona a la cual nosotros pretendemos contratar. Es importante mencionarles que esto se va a realizar con el fin de alcanzar un objetivo que, pues como les acabo de mencionar, es contratar a la persona idónea que permita la empresa tenga un crecimiento con el desarrollo de sus habilidades. Ahora bien, vamos a hablar del proceso de integración de nuevo personal. Y tenemos que la integración del personal es el proceso mediante el cual las organizaciones resuelven sus necesidades de recursos humanos. Entre estas necesidades pues tenemos el pronóstico de sus necesidades futuras, el reclutamiento y selección de candidatos idóneos y la inducción de los empleados de nuevo ingreso. ¿Sale? Entonces, pues básicamente ese es el proceso de incorporación de personas de nuevo ingreso al negocio o a la empresa. Ahora bien, vamos a hablar de la etapa 1, el reclutamiento. Primero que nada, los objetivos del reclutamiento son proveer en forma oportuna, efectiva y al menor costo posible el factor humano de categoría general, especializado o profesional para la ubicación y colocación dentro de la organización. Siguiente, contribuir mediante el oportuno suministro de individuos al logro de los objetivos de cada área que conforman la empresa y por lo tanto a los objetivos globales de la organización. Ahora bien, vamos a hablar específicamente de qué es el reclutamiento. Tenemos que el reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientado a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. ¿Sale? Tenemos entonces que el proceso de reclutamiento como tal es un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado las oportunidades de empleo que ellos pretenden llenar. También, pues es importante mencionarles que el proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda de la persona idónea y concluye cuando se reciben las solicitudes de empleo. Una vez que ya se tienen las solicitudes, pasamos a una segunda etapa que se llama selección, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, es importante mencionarles que la capacidad de la empresa para atraer buenos candidatos va a depender mucho de la reputación de la misma, el atractivo de dónde esté ubicada, el tipo de trabajo que ofrece, el sueldo, las prestaciones
y pues algunos otros factores como puede ser el ambiente laboral. Ahora bien, vamos a hablar de la identificación de las vacantes mediante la planeación de recursos humanos. Algunos aspectos por los cuales se va a aperturar una vacante dentro de la empresa pues serían los siguientes: por la renuncia de alguna persona, algún puesto de nueva creación, la transferencia interna del personal, la jubilación de alguna persona, por ventas estacionales. Esto pues obviamente se hace cuando la empresa tiene una gran cantidad de ventas y requiere contratar a personas para ciertas temporadas, como pueden ser el 10 de mayo, 14 de febrero o incluso lo que conocemos como el Buen Fin, que es donde hay un mayor incremento de ventas dentro de los negocios y por ende requieren contratar a más personas que les permitan desarrollar esta actividad. Otro factor, el despido de alguna persona, el ascenso de alguna persona, el que fallezca una persona que se encuentra laborando dentro del negocio, alguna enfermedad, porque alguna de las empleadas pues está embarazada y requiere su etapa de incapacidad por algunos permisos que muchas veces los empleados solicitan para realizar alguna actividad, por algún incremento entre las ventas. Esos serían pues algunos de los factores por los cuales dentro del negocio se podría contratar a una persona. Ahora bien, vamos a hablar de la recepción de requisición de personal. Y tenemos que es la solicitud de suministro de personal que se hace cuando se requiere cubrir una vacante. Esto es importante para el área de recursos humanos porque a partir de ello van a considerar algunos factores como lo son el perfil académico de la persona, la experiencia con la que cuenta, la edad, el sexo de la persona, algunas cualidades. Entonces, bueno, pues es importante que el personal de recursos humanos pues tenga bien específico a qué tipo de persona es a la que se requiere contratar y en base a ello pues van a aplicar los criterios que les acabo de mencionar. Ahora bien, vamos a hablar de algunos medios de reclutamiento. Tenemos que son las formas o conductos a través de los cuales llegamos a los candidatos para atraerlos dentro de la empresa. Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de reclutamiento. Lo podemos dividir en dos, que son reclutamiento interno y reclutamiento externo. El reclutamiento interno, tenemos que este es interno cuando al presentarse determinada vacante la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de los empleados que ya laboran para la organización. Sale entonces, pues ese es el reclutamiento interno, cuando dentro de la empresa hay una transferencia de un empleado a otro puesto. Ahora bien, vamos a hablar de los medios para hacer el reclutamiento interno. Y tenemos que son todas aquellas fuentes con las cuales se dan a conocer las vacantes disponibles dentro del negocio. Entre ellas tenemos son algunos avisos dentro de la organización, algún concurso de ascenso, alguna palabra a algún empleado actual, publicaciones informativas. Esos son algunos de los medios con los cuales nosotros podemos dar a conocer dentro de la organización o dentro del negocio que tenemos una vacante disponible que cualquiera de los empleados que ya labora puede ocupar. Ahora bien, algunas de las ventajas del reclutamiento interno: es más económico para la organización, pues evita gastos de aviso, de prensa u honorarios de empresas de reclutamiento, como lo son las bolsas de trabajo. Es más rápido, dependiendo de la posibilidad de que el empleado se transfiera o se ascienda de inmediato. Siguiente, presenta mayor índice de validez y seguridad, puesto que ya conocemos al empleado al cual nosotros vamos a ascender.
considerando que durante el tiempo que él lleva trabajando con nosotros ya evaluamos cuáles son sus capacidades. Siguiente, es una poderosa fuente de motivación para los empleados, ya que al ver un empleado que se le asciende a otro, pues van a tener la intención de tener un crecimiento y por ende su rendimiento puede ser mayor. Siguiente, desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal, teniendo presente que las oportunidades se van a ofrecer a quien realmente demuestre condiciones para merecerlas. Ahora bien, vamos a hablar sobre las desventajas que tiene el reclutamiento interno. Si la organización realmente no ofrece la oportunidad de progreso en el momento adecuado, corremos el riesgo de que los empleados se frustren y por ende pues renuncien. Entonces ese podría ser uno de los principales factores o una principal desventaja. Aunado a esto, pues tenemos que el empleado puede volver apático, desinteresado o, como les mencioné, pues retirarse de la organización de tal forma que pueda buscar una oportunidad en otro lado, donde pues él considere que sí se le valora. Ahora bien, vamos a hablar del reclutamiento externo. El reclutamiento es externo cuando al existir determinada vacante, una organización intenta llenarla con personas extrañas a la empresa. Aquí pues el reclutamiento va a ser externo cuando la empresa determine que dentro de su organización no hay una persona que cubra el perfil que requieren para la vacante solicitada. Entonces se van a dar a la tarea de buscar una persona completamente ajena que cumpla con todas las características o la mayoría de las características que ellos buscan para desarrollar la actividad en cuestión. Ahora bien, vamos a hablar de los medios de reclutamiento externo. Tenemos que son todas aquellas fuentes con las cuales se darán a conocer las vacantes disponibles dentro del negocio. Algunos medios de los que nosotros nos podemos auxiliar serían los siguientes: el internet, correo electrónico, algunos carteles colocados fuera de la empresa o en algunos puntos estratégicos, alguna recomendación de alguna persona. Entonces, pues esos son algunos de los aspectos que nosotros podemos considerar para hacer nuestro reclutamiento interno. El internet pues nos permite ingresar a bolsas de trabajo, el correo electrónico pues nos permite contactar a alguna persona que en determinado momento nos haya hecho llegar su currículum y que nosotros al evaluarlo determinemos que cuenta con las características y las habilidades que requerimos para desarrollar la actividad en cuestión. Ahora bien, vamos a hablar sobre las ventajas del reclutamiento externo. Primero que nada, trae nuevas experiencias dentro de la organización. Siguiente, con el reclutamiento externo, la organización como sistema se mantiene actualizada con respecto al ambiente externo y a lo que ocurre en otros negocios. Siguiente, renueva y enriquece los recursos humanos de la organización. Siguiente, aprovecha las inversiones en preparación y desarrollo de nuevo personal, las cuales fueron efectuadas por otras empresas. Siguiente, pues otra ventaja que nos da es que la persona de nuevo ingreso puede aportar nuevo conocimiento, nuevas habilidades que permitan desarrollar a lo mejor la actividad de una forma más rápida y con la misma eficiencia. Ahora bien, vamos a hablar sobre algunas desventajas que tiene el reclutamiento externo. Primera, generalmente tarda mucho más que el reclutamiento interno porque tiene que llevar todo un proceso para evaluar al mejor candidato. Siguiente, es más costoso y exige gastos inmediatos. Esto se va a derivar de las inversiones que se tienen que hacer para la publicación de la vacante, ya sea en alguna bolsa de trabajo, en algún periódico, en alguna radiodifusora o simplemente con la impresión de
volantes o carteles que se desean colocar y entregar en puntos estratégicos. Siguiente, es menos seguro que el reclutamiento interno, ya que los candidatos externos son desconocidos y provienen de orígenes y trayectorias profesionales que la empresa no está en condiciones de verificar con exactitud. O sea, a lo mejor pues sí tenemos la posibilidad de investigar un poco sobre la persona en base a la solicitud de empleo y al currículum que él nos entregue. Pero pues también es bien sabido que muchas personas cuando entregan una solicitud y un currículum pues tienden a colocar pequeñas mentiras que les permitan a ellos obtener el trabajo. Dentro de estas pequeñas mentiras que podemos mencionar pues es a lo mejor en cuanto a sus referencias laborales, colocar a algún familiar para que nosotros le podamos marcar y esa persona nos dé las mejores referencias del empleado y en base a ello pues nosotros contratarlo. Ahora bien, vamos a hablar de la etapa 2, selección. Algunos de los objetivos de esta etapa: proveer el factor humano adecuado y en el tiempo oportuno para cubrir las vacantes requeridas. Siguiente, utilizar diversas técnicas científicas para lograr identificar a los candidatos adecuados. Siguiente, examinar exhaustivamente mediante una serie de instrumentos y técnicas a los candidatos para ser contratados y colocados en el puesto que se tiene vacante. Ahora bien, vamos a hablar de qué es la selección. Tenemos que la selección de recursos humanos es el proceso por el cual se descubre al candidato adecuado para ser ubicado en un puesto determinado. Esto mediante una serie de técnicas y pruebas. Tenemos que la importancia de la selección radica en el hecho de ser un proceso que suministra los recursos humanos adecuados en tiempo oportuno, asegurando su calidad, permanencia, desarrollo y favorecer de esta manera la efectividad de los procesos productivos que tiene la organización o el negocio. Entonces, bueno, como podemos ver, el proceso de selección no nada más es seleccionar personas por seleccionar, lleva una serie de pasos con las cuales se va a buscar a la persona más adecuada para cubrir la vacante que está abierta por la organización o por el negocio. Ahora bien, vamos a hablar del proceso de selección. Y tenemos que el proceso de selección es una secuencia de pasos a realizar. Esto con la finalidad de obtener a aquella persona que reúna los requisitos necesarios para ocupar el puesto vacante. Entonces, bueno, pues también aquí mencionamos lo que les acabo de decir. Lleva una serie de pasos que permite contratar a la persona idónea para el negocio. Ahora bien, vamos a hablar de algunos aspectos de selección. Con estos aspectos, pues nosotros vamos a tener una herramienta más que nos permita contratar o seleccionar a la persona ideal para cubrir nuestra vacante. Primero que nada vamos a hablar de la solicitud de empleo. Y tenemos que es un formulario que tiene la finalidad de conocer o presentar la experiencia del individuo que la llena. Dentro de la solicitud de empleo se van a establecer los datos personales de la persona, antecedentes de trabajo, escolaridad y algunos otros datos que nos permitan conocerlo. Siguiente, currículum vitae. El currículum vitae es una recopilación de todos los datos académicos y experiencia de una persona a lo largo de su vida, independientemente del puesto de trabajo al cual él está aspirando dentro de nuestro proceso de selección. Siguiente, la entrevista de personal. La entrevista de selección de personal es aquella plática que permite adquirir datos sobre aspectos laborales del entrevistado, así como de algunas condiciones de trabajo que él puede ofrecer dentro de la empresa. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos da la entrevista de trabajo. Ahora bien,
algunos exámenes de conocimiento teóricos y prácticos. El objetivo primordial de estas pruebas se enfoca a descubrir las capacidades intelectuales, conocimientos profesionales o específicos dentro de un área, así como la experiencia y práctica dentro de la aplicación de los mismos. Es importante decirles que la calificación de este tipo de pruebas va a requerir aplicar el criterio, el cual va a estar a cargo de la persona encargada de hacer el proceso de selección. Siguiente sería el test psicométrico. Y tenemos que el test psicométrico es un procedimiento estandarizado compuesto por apartados seleccionados y organizados, concebidos para provocar en el individuo ciertas reacciones. Tenemos también que las pruebas psicométricas nos permiten evaluar habilidades, conocimientos, aptitudes, comportamientos, rasgos de personalidad y las capacidades del individuo. Estas pruebas pues ya no las va a aplicar como tal la persona encargada del proceso de selección. Aquí tendríamos que recurrir a una persona especializada en el área, como lo es un psicólogo, que nos ayude a determinar con cuáles de estas características que acabamos de ver la persona cuenta para desarrollar la actividad. Ahora bien, vamos a hablar de algunas categorías de pruebas psicométricas. Primero, test de inteligencia. En este nosotros vamos a evaluar la capacidad de un individuo o un grupo en resolver problemas variados. Siguiente, test de aptitud. En este se evalúan las capacidades y habilidades de un individuo dentro del ámbito laboral. De acuerdo a las habilidades que el individuo posea, se le va a asignar un tipo de tarea específica. Siguiente, test de personalidad. Dentro de este vamos a evaluar rasgos de personalidad y comportamiento del individuo. Aquí es importante mencionarles que tenemos dos tipos de prueba de personalidad, que son objetivas y proyectivas. Este tipo de pruebas nos van a ayudar para medir el temperamento, aptitudes y comportamientos del sujeto con sí mismo y con el entorno que lo rodea. Ahora bien, vamos a hablar de las pruebas objetivas. Estas pruebas generalmente tienen preguntas en las que el sujeto tiene que responder de manera personal. Aquí no existen preguntas correctas o incorrectas, ni malas ni buenas. De acuerdo a las respuestas que la persona nos dé, los psicólogos encargados en evaluar a esta persona van a tomar nota de ciertos aspectos del individuo, como lo son estabilidad emocional, seguridad o inseguridad de sí mismo, autoconfianza, sociabilidad, entre algunos otros factores que permitan conocer de mejor manera a la persona. Ahora bien, vamos a hablar de las pruebas proyectivas. Y tenemos que estas representan proyecciones de los procesos mentales inconscientes de la persona examinada. Dentro de este tipo de prueba, el individuo es evaluado mediante la interpretación de figuras abstractas o la ejecución de algún dibujo. Estas pruebas nos van a permitir evaluar el equilibrio emocional, el grado de ansiedad, tolerancia a la frustración, el manejo de la ira, el autoestima, entre algunos otros factores de la persona o el individuo que pretendemos contratar. Ahora vamos a hablar del examen médico. Es conveniente que dentro del proceso de selección se incluya un examen médico del solicitante. Esto con la finalidad de que nosotros podamos determinar si la persona cuenta con algún tipo de enfermedad, ya sea de transmisión o alguna enfermedad crónica degenerativa que le vaya a impedir estar laborando constantemente con nosotros y por lo cual esté solicitando en todo momento permisos. Obviamente, si nosotros detectamos esto, pues se tiene que analizar y pensar bien si realmente contratamos a la persona, porque al negocio o a la empresa no le conviene una persona
que pues esté pidiendo permiso 2 o 3 veces a la semana y percibiendo el mismo sueldo. Aquí pues es importante decirles que el examen médico es necesario para evitar, primero que nada, un mayor número de ausentismo, que es lo que les acabo de comentar, la aparición de enfermedades profesionales, la disminución del índice de trabajo, el peligro del contagio de diversas enfermedades, algunos trastornos dentro de la organización, específicamente en el área productiva, el déficit en la calidad de los productos, menor calidad en la producción, más elevados niveles de costos y sobre todo el rendimiento que tenga esa persona. Ahora bien, vamos a hablar de la investigación de antecedentes, que es parte del proceso de selección todavía. Dentro de esta investigación nos va a resultar útil indagar el desempeño de la persona en su empleo anterior. Aquí nosotros vamos a conocer cuál era su sueldo, sus relaciones interpersonales, la motivación que tenía, puntualidad, el cumplimiento, sus aportes, iniciativa, si era una persona conflictiva y sobre todo el motivo por el cual él salió de su anterior empleo. De esta manera nosotros vamos a contar con elementos para realizar inferencias con el entorno de su capacidad, compromiso, aptitud, interés y eficacia para nuestra vacante. Aquí pues es recomendable que la investigación de referencias sea llevada a cabo a través de vía telefónica. Esto con la finalidad de reducir tiempos y sobre todo costos. Ahora bien, vamos a hablar de la decisión final de la selección. Y tenemos que la toma de decisión para incorporar al candidato idóneo se basa en elegir al que mejor calificó dentro de las dimensiones de características personales, intereses, conocimientos y experiencia. La decisión final no es algo que le corresponda al seleccionador. Esta decisión la tiene que tomar la persona que va a fungir como futuro jefe de esa persona. Aquí el seleccionador solo va a apoyar y presentar al mejor o mejores de los candidatos reclutados y va a asesorar al futuro jefe con base en las pruebas realizadas, quién para él es el idóneo, aunque la decisión final, como lo acabamos de mencionar, la va a tomar quien va a ser el jefe inmediato. Ahora bien, vamos a hablar de la etapa 3, contratación. El objetivo: contratar al personal idóneo para la realización de las diferentes actividades que se le designen dentro de la empresa u organización. Primero que nada, vamos a ver qué es la contratación. Y tenemos que es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa. Lo que acabamos de mencionar se va a hacer mediante un contrato de trabajo en el cual se van a establecer las obligaciones, responsabilidades y las condiciones bajo las cuales se prestará la actividad a desempeñar, así como la especificación de las prestaciones a las cuales tendrá derecho el nuevo colaborador, como lo son el sueldo, la jornada laboral, las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, el seguro, la bonificación, algunas otras remuneraciones o beneficios que la empresa le quiera o le pueda otorgar. ¿Sale? Entonces, pues eso es lo que se va a especificar dentro del contrato. Ahora bien, para que nos quede un poco más claro, el contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador que se compromete a prestar servicios bajo la subordinación de un empleador. Esto a cambio de una remuneración económica. Y es importante mencionarles que el contrato solo puede existir si ambas partes están de acuerdo en las obligaciones y derechos que dan origen a la relación laboral. El contrato no se va a llevar a cabo si una de las dos partes no está de acuerdo en las condiciones que ahí se establecen.
Ahora bien, vamos a hablar de algunos tipos de contrato laboral. Primero, contrato por tiempo definido. Es aquel tipo de contrato cuya característica principal es que permanece en una duración limitada en el tiempo. Con este contrato, el empleador busca la realización de obras o servicios con autonomía, obviamente dentro del rubro de la empresa. Estos contratos pueden ir desde un mes hasta 90 días. Obviamente, pues esa decisión la va a tomar el empleador. Ahora bien, contrato por tiempo indefinido. Tenemos que el contrato indefinido es aquel que tiene por objeto la prestación de un trabajo retribuido por un tiempo definido o indefinido más bien. En la práctica es uno de los contratos más utilizados y que por su naturaleza, el hecho de que no tenga una fecha de finalización determinada, muchos más trabajadores lo desean. Esto con la finalidad pues de tener más bonificaciones. Obviamente el que tengamos un contrato por tiempo indefinido pues no nos asegura una larga permanencia del trabajo, dentro del trabajo. La permanencia la vamos a obtener siempre y cuando el empleado pues dé resultados que favorezcan a la organización para que pueda haber un equilibrio. Ahora bien, vamos a hablar de la etapa 4, que es la inducción. Algunos objetivos: brindar al trabajador una efectiva orientación general sobre las funciones que desempeñará, así como los fines o razón social de la empresa y la estructura de la misma. Siguiente, establecer aptitudes favorables de los nuevos empleados hacia la institución. Ahora bien, vamos a ver qué es la inducción. Y tenemos que la inducción es la etapa en la cual se busca adaptar, socializar, integrar y orientar al empleado a que sea resuelto e incorporar dentro de la empresa. Esto es el primer acercamiento en términos de trabajo que va a tener el recién ingresado a la organización. Tenemos que la inducción implica la incorporación de nuevas personas a la organización, así como su pronta adaptación al puesto de trabajo. Dentro de esta etapa, pues algunos aspectos que tenemos que considerar que el empleado conozca son normas, políticas, valores, costumbres, procedimientos, plan de beneficios, así como la misión, visión y el objetivo general al cual se quiere llegar dentro de la organización. Esto lo vamos a hacer con la finalidad de convertir a nuestro nuevo empleado en una persona productiva en el tiempo más mínimo que nosotros podamos emplear. Aquí es importante decirles que la inducción y la bienvenida comienzan desde que el candidato al puesto entrega su solicitud y se le proporciona la información correspondiente a la vacante que se pretende cubrir. También es importante decirles que la formalidad de la inducción estará determinada por el tipo y actividades que realice la organización. Ahora bien, pues es importante mencionarles algunos tipos de inducción. El primero, inducción de personal. Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los trabajadores de reciente ingreso respecto a la organización y su ambiente de trabajo. Obviamente relacionado a la empresa, estableciendo los planes y programas con el objetivo de acelerar la adaptación al puesto y al jefe y a la organización. Siguiente, inducción al departamento de personal. Aparte de las ayudas técnicas que se le pueden dar al trabajador, el Departamento de Recursos Humanos dará información de aspectos como son historia de la organización, políticas generales del personal, indicaciones sobre disciplina y sobre todo los lineamientos que se siguen dentro de su correspondiente área de trabajo. Ahora bien, vamos a hablar de la inducción al puesto. Incluye orientación general al nuevo trabajador, así como orientación a su puesto de trabajo.
y se le dan las siguientes recomendaciones: que el nuevo trabajador sea personalmente llevado y presentado con la persona que habrá de ser su jefe inmediato. El jefe inmediato a su vez debe presentarlo con todos sus compañeros de trabajo. Siguiente, el jefe explicará en qué consistirá su nuevo trabajo. Para esto se tendrá que auxiliar de la descripción de los puestos. Siguiente, debe mostrarle los sitios generales como lo son el lugar de cobro, el comedor si es que se tuviera, el espacio donde están los sanitarios y todas las cosas importantes dentro de la organización. Ahora bien, vamos a hablar de la última etapa, que es la capacitación. Obviamente, pues aquí algo que es importante mencionarles es que independiente al proceso de inducción que se le dé a la persona dentro de la organización, pues le podemos entregar un pequeño manual de bienvenida en donde venga todo lo que nosotros pues le acabamos o le vamos a mencionar a esa persona para que él lo tenga presente. Le vamos a dar la indicación de que lo lea y en caso de haber alguna duda que se dirija a nosotros o a la persona encargada de recursos humanos o su jefe inmediato para que puedan solventar las dudas generadas. Ahora bien, etapa 5, capacitación. El objetivo: lograr la adaptación del personal para el ejercicio de determinada función o ejecución de alguna tarea específica dentro de una organización. Ahora bien, vamos a hablar de qué es la organización, qué es la capacitación, Tenemos que la capacitación es un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan conocimientos, habilidades y aptitudes para el mejor desempeño de una función laboral. También tenemos que la capacitación constituye una de las mejores inversiones en recursos humanos y una de las principales fuentes de satisfacción para todos los miembros de las organizaciones. Pues a lo mejor es un poco costoso que nosotros capacitemos a nuestro personal, pero tenemos que estar seguros que si les damos una buena capacitación, esas personas nos van a redituar, pues generando más ingresos, con un mayor rendimiento dentro del negocio y pues muy probablemente son personas que van a durar muchos años dentro de la organización. Ahora bien, vamos a hablar de los beneficios de la capacitación. Primero, provoca mejores resultados económicos aumentando el valor de las empresas. Siguiente, auxilia en el conocimiento de tareas, procesos y funciones dentro de todos los niveles. Siguiente, mejora el clima laboral y organizacional y aumenta la satisfacción de las personas. Siguiente, ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización. Siguiente, fomenta la autenticidad, la apertura y la confianza. Siguiente, mejora la relación jefe-subordinados. Siguiente, proporciona información respecto a necesidades futuras en todo nivel. Siguiente, se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. Siguiente, incrementa la productividad y la calidad del trabajo. Siguiente, ayuda a mantener bajos los costos dentro de muchas áreas. Siguiente, se promueve la comunicación a toda la organización. Siguiente, reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflicto. ¿Sale? Entonces, pues esas son las 5 etapas que nosotros tenemos que considerar cuando deseemos hacer alguna incorporación de gente nueva a nuestro establecimiento. Obviamente, pues como les dije, no todas las etapas son parte de recursos humanos o del seleccionador.
tenemos que apoyarnos de algunas otras áreas, como lo son el área de la psicología, que pues nos permita evaluar mucho mejor a cada una de esas personas que nosotros pretendemos formen parte de nuestro pues de nuestro entorno laboral. Entonces pues espero el video les sea de mucha utilidad, que pongan en práctica todo lo que el día de hoy les mencionamos. Mi nombre es Fernando Alberto. Los invito para que se suscriban al canal Hablando de Negocios y Algo Más en CDN Reloj. Los invito para que compartan nuestro contenido con personas a las cuales ustedes consideren les puede ser de utilidad. Que nos sigan en nuestras redes sociales como es Facebook, CDN Reloj, y que lean nuestros artículos en el blog consultoría de negocios reloj.blogspot.com. Muchas gracias amigos, nos vemos en el siguiente video.